Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy vamos a conversar sobre la liturgia de la palabra. Dice el texto del Antiguo Testamento, en el libro de Sirácides, o Eclesiástico como lo conocen otros: escuchen con gusto todo lo que viene de la palabra de Dios. Ese quiero que sea el mensaje con el que queremos quedarnos hoy y transmitírselo a ustedes. Escuchen con gusto todo lo que viene de la palabra de Dios. El alimento de la palabra de Dios, que es un alimento tomado de la Biblia, nutre la fe de los cristianos y prepara el corazón para que luego asimile el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, sin la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin vivir la palabra de Dios, no podemos alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Son las dos mesas que Dios nos ofrece: la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Se complementan en un solo sacramento, la Santa Misa. ¿De dónde nace todo esto? La proclamación de la palabra se remonta a la historia del pueblo de Israel. Durante varios siglos, las leyes, las costumbres, la alianza y las promesas de Dios a su pueblo, así como las tradiciones, se fueron pasando oralmente de generación en generación. Hoy lo hacen pasando en el pueblo de Israel la Torá de generación en generación. Con el destierro y la crisis de los valores, los israelitas percibieron la necesidad de poner por escrito las tradiciones. Hacia el siglo VI a.C. surgió la experiencia de la sinagoga. El pueblo reunido escuchaba la palabra de Dios, haciéndola palabra escrita y proclamada, haciéndola una palabra viva. Esa costumbre de las reuniones sinagogales fue transmitida a las primeras comunidades cristianas y continúa hasta ahora en el cristianismo en nuestras celebraciones litúrgicas. Imagínense ustedes desde dónde nace toda esta historia. Lo que no ha cambiado es que en cada lectura Dios habla a su pueblo. Escuchamos bien. En cada lectura Dios habla a su pueblo. Y lo dice en la carta de los Hebreos de la siguiente manera: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Esto está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Esto nace en el cristianismo primitivo, que también es un relato que leemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 42, versículo 42, que dice: eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. O sea, iban a escuchar la palabra de Dios y a vivir y compartir la Eucaristía, los primeros cristianos, hace más de 2000 años. Entonces, ahora sí, podemos introducirnos en lo que es la liturgia de la palabra. ¿Qué significa liturgia? Es la forma en que se llevan a cabo las ceremonias
religiosas. O sea, es un conjunto de actos que forman parte del culto público y oficial. O sea, la forma en que se realizan las ceremonias religiosas. ¿Qué es la liturgia de la palabra? Es la parte que sigue los ritos iniciales de la Eucaristía. Forma, junto con la liturgia eucarística, los dos ejes centrales de la celebración de la Santa Misa. Por ello tenemos viva la liturgia de la palabra en nuestra Eucaristía. Pero yo me pregunto, ¿para quién necesitamos la liturgia de la palabra? El pueblo de Dios, en esa liturgia de la palabra, escucha con atención las lecturas bíblicas que previamente han sido preparadas, tal y como si fueran una carta escrita por Dios a cada uno de nosotros. Es así como esas lecturas que varían según el día y que en algunos días tenemos 2 lecturas y en otros días tenemos 3 lecturas de la palabra de Dios, como son los días domingo. Y hay más lecturas en ciertas celebraciones especiales, Pentecostés, por ejemplo, en que tenemos 7, escuchamos la palabra de Dios. La actitud correcta de cada uno de los cristianos que escuchamos la palabra de Dios debería ser la misma que la del profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Escuchamos nosotros así? Cuando se da el inicio a la lectura de la palabra, ¿le decimos al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿Qué es lo que compone esta palabra de Dios? Primero, es la proclamación de la primera y la segunda lectura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hoy día, en este tiempo litúrgico que estamos viviendo, escuchamos al profeta Samuel y escuchamos al profeta Isaías en la primera lectura. El Salmo es una alabanza, una súplica y una acción de gracia. Aclamamos y proclamamos el Evangelio. Aleluya, aleluya, que significa darle gracias a Dios. Y por medio de esa palabra conocemos más profundamente a Cristo el Señor. ¿Qué es lo que es la homilía? Nos revela la voluntad de Dios, que a través de un sacerdote o de un diácono nos transmite el mensaje de la tradición cristiana a través de los siglos, de lo que realmente significa la palabra de Dios y de lo que nos enseña en el Evangelio y en las lecturas que escuchamos, cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Anuncia, explica la voluntad de Dios. Mensaje que se revela en cada uno de nosotros para nuestra vida diaria. ¿Qué podemos decir entonces? Como conclusión, si Dios nos habla en la Eucaristía, abramos nuestros oídos de discípulo, escuchemos su voz, para que ella ilumine diariamente y siempre nuestras vidas. Abramos nuestros oídos como discípulos del Señor
para que diariamente nos hable en su vida para nosotros seguir su camino. Nos damos cuenta entonces cuál es la trascendencia y la importancia de escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía. Llegamos tarde a la Eucaristía cuando ya esta palabra de Dios ya se ha dicho, o nos preparamos para escucharla, o cuando tenemos que subir al ambón a proclamar la palabra de Dios, ¿la leemos? ¿O somos profetas que estamos proclamando la palabra de Dios? ¿La hemos meditado antes de subir al ambón? ¿O subimos y recién la leemos por primera vez? ¿Acaso no tenemos que preparar nuestro espíritu, nuestro corazón, para que nuestras hermanas y hermanos cuando escuchen, no nos escuchen a nosotros, sino que escuchen a un profeta que está proclamando la palabra de Dios? Esa es la importancia, mis queridos hermanos y hermanas, que tiene la liturgia de la palabra en la Eucaristía. Esa es la importancia que tiene escuchar la palabra de Dios en la liturgia, en la Eucaristía, porque ella nos transmite el mensaje de amor que Jesús nos quiere entregar a cada uno de nosotros para recibir con esa fe, con esa confianza que Él nos entrega, para recibir su cuerpo y su sangre en cada uno de nosotros. Ojalá de ahora en adelante, cuando escuchemos la palabra de Dios en la liturgia o en la Eucaristía, la escuchemos meditando qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra que vamos a escuchar, en esta palabra que vamos a proclamar como profeta, para que escuchemos con nuestro corazón abierto y con mucho amor cómo Dios nos ama en cada una de sus palabras que nos transmite día a día en esta palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes y meditemos con mucho amor, con mucho cariño, el mensaje que yo les he transmitido hoy día. Amén.